Bueno, vamos nuevamente al libro de Hebreos. ¿Cuántos de ustedes estuvieron acá anoche? ¿No fue esta muy buena enseñanza del hermano Horton anoche? Ay, qué bonito tiempo. La verdad es que a veces tenemos tantas cosas que queremos compartir. 3 días se queda muy corto, pues, ¿no? Para poder... Y imagínense, ¿no? Cuando hablamos acerca de la gracia de Dios, Efesios capítulo 2 dice que por los siglos de los siglos de los siglos, Dios va a mostrar la riqueza de su gracia en su bondad. Entonces nosotros acá con algunos cuantos días tratando de hablar un poco acerca de la riqueza de su gracia, y va a tomar siglos y siglos y siglos para Dios a mostrarnos la riqueza de su gracia en su bondad. Y entonces hay muchas cosas que realmente nos gustaría enseñar y compartir, pero sencillamente el tiempo está limitado. Pero en Hebreos capítulo 3, nuevamente, la exhortación es para ellos poner la vista en Cristo Jesús. Y recuerdo que otra vez falta tiempo para enseñar todo en cuanto al libro de Hebreos. Y en el sentido de que cuando yo hace años fui enseñado acerca de las doctrinas fundamentales de Cristo, esto fue enseñado del libro de Hebreos capítulo 6. Pero la verdad es, después de un tiempo estudiando y examinando y leyendo, me di cuenta que en realidad esto no está hablando acerca de doctrinas fundamentales de Cristo. Y está hablando, la primera palabra que me agarró la atención para que yo supiera esta fue la palabra dejando. No, dejando porque... nosotros sabemos que cualquier edificio que está construido, si es un edificio grande, primeramente tiene que poner un buen fundamento. Y la gente que va a construir por encima nunca deja el fundamento. Y una versión dice que dejando los ABCs, ¿no? O enseñanzas elementales acerca de Mesías. Y todos nosotros fuimos al colegio y me imagino como yo, la primera cosa que fui enseñado a ustedes es cómo es ABC, ¿no? ABCs, ¿no? Esa es la primera cosa, ¿no? ABC, ¿no? Y ahí comenzamos a aprender y nunca hemos dejado esta, porque lo usamos todo el tiempo, ¿no? Y las cosas modernas nos ayudan con, ¿no? Si escribimos una cosa mal, no corrige. Pero de todas maneras no hemos dejado las enseñanzas elementales en el sentido de matemáticas, ¿no? 2 más 2 es 6, ¿no? No hemos dejado esto, hemos edificado por encima, hemos aprendido diferentes cosas y más adelante en el colegio estudiamos diferentes cosas de matemáticas más allá de lo básico, pero no hemos dejado el fundamento. Entonces cuando la exhortación en Hebreos capítulo 6, dejando las enseñanzas elementales acerca del Mesías, digamos, hay que dejar esto, ¿por qué? Porque Él ha llegado. ¿No? Entonces, si Él ha llegado, no puede seguir enseñando en el sentido que un día vendrá el Mesías. Él ha venido, hay que poner fe en Él, hay que confiar en el sacrificio que Él hizo. Y acá otra vez en Hebreos, comienza también, ¿no? Con verso 1, por tanto, hermanos santos, otra vez está hablando a los judíos, entendiendo que la palabra santificar, lo que hace una persona santo, no es su conducta. Para ser santificado es ser separado de ¿no? Y cuando la persona creyente, cuando él recibe a Cristo Jesús, él está santificado, separado de, ¿no? O del pecado, ¿no? De la naturaleza pecaminosa, está separado de esta a Dios, ¿no? Y separado de, en este sentido también, ¿no? Que separado de la enfermedad a la salud. Separado de la pobreza a la prosperidad. Y eso se llama santificado. Puesto a un lado, en el sentido es que es para Dios. El pueblo de Dios, lo que nosotros llamamos el pueblo de Dios en ese entonces, Israel, no fue separado, santificado
por Dios, no por causa de ellos, no por sus obras. Dios los separó. Ese es mi pueblo, ¿no? Entonces, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, el llamado que ellos tienen viene de Dios. Entonces, es un llamamiento celestial. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa está hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Ahora, este tipo de versículos, algunas veces la persona dice, ¿ves? Si no mantiene la confianza hasta el fin, pierde la salvación. Pero él no está hablando acerca del creyente. Nada en el libro de Hebreos, creo yo, habla acerca de perder la salvación. Y está hablando acerca del contexto del judío que tiene la esperanza. En el libro de Hechos, mencioné esta noche, el apóstol Pablo en cadenas delante de los magistrados dijo, yo paro delante de ustedes por la esperanza de Israel. ¿Qué fue la esperanza de Israel? No, la misma esperanza que tiene hoy día. El Mesías vendrá. El Mesías vendrá. En ese entonces, por supuesto, los judíos pensaban que Jesús, el Mesías, iba a venir como una figura política, iba a establecer el reino nuevamente con Israel. Pero la esperanza fue la venida, ¿no?, del Mesías. Y cuando ellos celebraban la Pascua, siempre tenía un puesto ahí, ¿no?, en la mesa para el Mesías, ¿no? Esta es la esperanza. Un día, y si hablamos con los judíos hoy día, la mayoría si tienen conocimiento, algunos no tienen este conocimiento, pero la mayoría tiene la expectativa que un día el Mesías va a llegar. Y hace años yo estaba en una reunión con unos rabinos en Lima, varios rabinos, y entonces un hermano pentecostal le hizo una pregunta. Y para contestar la pregunta, el rabino dijo así, ¿no? Jesús aparece, pero no dijo a Jesús, dijo el Mesías aparece, ¿no? Y viene un reportero y le pregunta al Mesías, cuando llegan en Jerusalén, le pregunta, ¿es la primera vez o segunda vez? Y yo pensé, bueno, ninguna persona va a tener que preguntarle esto, porque cuando Él aparece, Él va a tener los huecos en sus manos y hueco en su costillo. No, nadie va a tener que preguntarle, ¿es la primera vez o segunda vez? Van a saber que es la segunda vez que Él pone sus pies en la tierra, porque vino una vez antes, ¿no? Entonces, pero nota, y no tiene sentido, y verso 7, si verso 6 significa algo de perder la salvación. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué está hablando él? Hablando acerca, por ejemplo, ahorita, ¿no? Y sin ofender a ningún judío, ¿no? Pero si nosotros tratamos de mencionar muchas veces a judío, a Jesús, sencillamente no nos escucha nada. Y eso es algo que no es para nosotros, ¿no? Creemos en el Mesías, pero no es Jesús. Y entonces su corazón ya está endurecido acerca de lo que el Espíritu Santo está testificando. Recuerda el espíritu de la profecía, ¿no? ¿Qué es? El testimonio de Jesús. El Espíritu Santo siempre va a levantar a Cristo Jesús, ¿no? Entonces el espíritu de profecía también es el testimonio de Jesús. Es la razón que, por ejemplo,
en 1 Juan. Cuando Juan habla varias diferentes cosas en 1 Juan, dice que, que en otra parte dice, el espíritu que no confiesa que Jesús vino en la carne es el espíritu de anticristo, ¿no? Y entonces dice que si una persona dice que no tiene pecado, no hace Dios mentiroso. ¿Cómo puede ser que hace Dios mentiroso? Digamos una persona del mundo que dice yo no tengo pecado. No, porque un grupo de gente en 1 Juan hablaba como ellos creían dos cosas. Primeramente, Jesús no había venido en la carne, ¿no? Y ellos tampoco creyeron que Jesús había muerto en la cruz de Calvario, porque no vino en la carne. Segunda cosa, ellos creyeron que el pecado no existiera, ¿no? Que el pecado no existe. Y entonces dice que si la persona dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. ¿Cómo? Porque el testimonio de Dios, ¿qué es? El testimonio de toda la Biblia, ¿qué es? Que Dios amó al mundo de tal manera que envió su Hijo. Y su Hijo fue hecho pecado para que fuésemos hechos la justicia de Dios. Entonces para ellos dice que ya no tengo pecado. Hace Dios mentiroso. ¿No? ¿Por qué? Porque sencillamente la persona afuera, digamos, en la calle que dice que yo no tengo pecado y por lo tanto no necesito Salvador, hace Dios mentiroso. Porque el testimonio de Dios es que Jesús tomó el pecado de esta persona, murió por el pecado de esta persona. Y entonces ese es el testimonio. Pero dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Y vieron mis obras 40 años, y a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre anda vagando en su corazón. No han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Parece un poco fuerte, ¿no? Pero ustedes saben que muchas veces el lenguaje, vemos una cosa en español, y el lenguaje lo vemos así, pero a veces el lenguaje en griego sí, tiene este sentido. Debido a este es el resultado. No es que Dios dice, ya estoy harto con esta generación, ya no más. Debido a su decisión en el desierto, debido a su incredulidad de no entrar, entonces Dios dice que Él juró. Porque ellos están en incredulidad. Entonces ellos no pueden avanzar en su reposo, no pueden entrar a la tierra. Y nota lo que dice, ¿no? Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros, otra vez piensen, ¿no?, del judío que tiene información acerca del Mesías, que tiene información desde hace años, conocimiento. Tiene la ley. ¿Qué fue la ley? La ley fue una sombra de las cosas venideras. La ley fue la señal, apuntando a Cristo. La ley siempre apuntaba a Cristo. Los sacrificios, todo sacrificio apuntaba al gran sacrificio. Todo apuntaba a Cristo Jesús. Entonces no es como ella era ignorante. Una persona hoy día, como yo, ¿no?, aunque mi padre era buena gente, no era gente que iba a ninguna iglesia, y yo fui a una iglesia cuando yo tenía 12 años, y en esta iglesia fue una iglesia enorme, ¿no? Para mí enorme, y una iglesia baptista, y yo estaba parado en la parte de atrás de la iglesia, y sentí algo jalando mi pecho cuando el pastor dio un llamado para aceptar a Cristo, me asustaba. Yo fui de la iglesia, y no volví hasta que tenía 30 años. Y yo no sabía nada de la Biblia, nada, ningún conocimiento. Pero esta gente sí tiene conocimiento, ¿no? Entonces, es cuando nosotros tomamos el tiempo para compartir con alguien y mostrar a la persona en la Biblia y tomamos tiempo. A veces la conversión de una persona requiere tiempo. No es solamente
¿no? Encontramos a una persona, como una persona de nuestra iglesia dijo que, bueno, gente de esta iglesia no me testificaba, pero me empujaba tanto para orar la oración del pecador, que finalmente lo hice solamente para deshacerme de ellos. Pero no estaba convencido, no fue una oración genuina, solamente fue una cosa para, no, chao, ¿no? Pero a veces tenemos que presentar el Evangelio, en dar tiempo al Espíritu Santo obrar con esta semilla. Y la razón que una persona siembra y otra persona tal vez cosecha, ¿no? Pero importante la semilla que sembramos. Entonces dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Una persona dice, ¿ves? Está hablando acerca de cristianos. Porque ¿cómo puede apartarse de Dios si no son cristianos? Pero son judíos, no son gente ignorante de Dios. Y además ellos tienen conocimiento del pacto de Abraham. Ellos tenían todo este conocimiento. Entonces, al final de este pacto, como vemos en Gálatas, que de Abraham, en Gálatas capítulo 3, más o menos verso 14, dice que este pacto fue hecho con Abraham y con su simiente, la cual es Cristo, ¿no? O el Mesías. ¿No? Nosotros vemos la palabra Cristo, pero en realidad es Mesías. Cristo, Mesías, significa la misma cosa, el ungido, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este grupo de gente estaba a punto de apartarse totalmente del pacto de Abraham, ¿no? Y uno de los grandes problemas que tenía el pueblo de Israel, ustedes saben que para ellos la ley de Dios vino a ser la ley de Moisés. Moisés fue levantado como lo máximo, ¿no? Y entonces fue la ley de Moisés. Pero el problema fue este. Ellos tenían la ley, pero la ley no fue fuente de salvación. La ley, conforme a lo que Pablo dijo, fue nuestra, ¿no? Siendo judío, Pablo escribió esto en Gálatas, fue nuestra ayo para llevarnos a Cristo. Digamos, la ley, por esta razón digo que la ley apuntaba, ¿no? A Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, ¿no? Entonces, cuando ellos tuvieron la ley, tuvieron los sacrificios, todos los señales acerca de Cristo Jesús, las profecías, llenas de profecías acerca de Cristo Jesús. Alguien dijo que hay más o menos 132 y que Jesús cumplió todo. Pie de la letra, ¿no? Profecías. Entonces, no es que ellos no tienen pacto, no es que ellos no tienen el templo, no es que ellos no tienen ningún conocimiento acerca de Dios. Son gente que conocía a Dios en este sentido. Y entonces la exhortación es que, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. ¿Y quiénes fueron? Los que habiendo oído, una pregunta, ¿quiénes son ellos? Los judíos. Pero todos murieron. Todos los que fueron sacados de Egipto, esta generación, todos murieron en el desierto. Por causa de la incredulidad. Sencillamente no creyeron en lo que Dios les había dicho. ¿No? Entonces, ese es su ejemplo a los judíos que ha llegado al punto, con conocimiento, han recibido información acerca de Cristo Jesús, pero está a punto de rechazarle. Al rechazar a Cristo Jesús, quien fue el último sacrificio de la ley mosaica, fue el último sacrificio, fue
único sacrificio que fue suficiente, ¿no?, para apartarse de esta, y no en el sentido de no seguir haciendo algo, pero en el sentido de que ellos iban a rechazarle y volver al sacrificio animal, poniendo más fe en un sacrificio animal que la sangre de Cristo Jesús. Ahora nota lo que dice. ¿No? ¿Quiénes fueron los que había oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que rehusaban confiar en él? Yo sé que usa la palabra desobediencia, pero en realidad esto es lo que se trata. Rehusaba confiar en él. No pusieron. ¿Cómo sabemos esto? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y no sé si mencioné esto o no, pero mi suegra, buena mujer, muy pentecostal desde jovencita y siempre casado, y las hijas, ¿no?, criadas en la iglesia pentecostal. Y una vez ella estaba enferma, está en el cielo ahora, pero ella estaba enferma una vez y yo trataba de enseñarla en cuanto a la sanidad. Y ella me dijo, yo sé que la Biblia dice así, pero nosotros creemos en esta manera. Pero una pregunta, ¿Dios va a honrar lo que ellos creen en esta manera? No. Hay gente que cree, bueno, hay muchos caminos que llega a Dios. No, Dios no va a honrar esto. No, sencillamente no va a honrar esto. Y entonces vemos que no pudieron entrar por causa de incredulidad. Capítulo 4. Temamos pues que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros, los judíos, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Pero lo que hemos, ahora hay ellos y nosotros. Los que hemos creído. Los que hemos creído entramos en el reposo. De manera que dijo, por tanto, juré y mi ira no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pero nosotros hemos entrado su reposo. Ahora, el problema a veces que yo veo es que, especialmente en lo que se llama la palabra de fe, es que nosotros enseñamos, y tiene razón para hacerlo, acerca del nacimiento nuevo, ¿no? Y que una persona acepta a Cristo Jesús y nace de nuevo. Pero a veces la mentalidad es que, ok, tú aceptas a Cristo Jesús, tú naces de nuevo, ahora la salvación después de esta depende de ti y tu esfuerzo, ¿no? Lo que tú haces, digamos, su conducta, la manera que se comporta, la manera que hace esta, una cosa, otra cosa. Y quiero leerles algo de una persona acá en un libro que yo estoy siempre leyendo, acerca del amor de Dios. Él dice que el amor divino de Dios y la gracia divina de Dios no es la misma cosa. Son cosas diferentes, distintas. Dios tal vez ama a los pecadores con una compasión enorme, pero
a la vez su justicia divina y su santidad demanda juicio. Demanda ser satisfecho. Entonces, dice que sencillamente porque ama a ellos no es suficiente que sean salvos. Sin embargo, su amor, de una manera abundante, proveyó por el pecador todo lo que su justicia y santidad demandaba. Y por causa de la obra de Cristo Jesús, que tomó este lugar y proveía hasta la satisfacción completa de Dios por su justicia y santidad, ahora Dios está libre, sin ninguna restricción, a operar o obrar en beneficio a los que ponen su fe en la obra de Cristo Jesús. Aleluya. Dice, ese es el logro de Cristo en la cruz. Dice, y del otro lado, ahora la gracia divina en la salvación es, la definición, es la compasión de Dios sin restricciones, sin obstáculos, actuando hacia el pecador, basado en la libertad ya asegurado por la obra de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces nosotros cuando vamos a Gálatas capítulo 4, la tendencia del ser humano, lamentablemente por falta de entender, yo creo muchas cosas en la iglesia ha ayudado a la gente a reforzar esta tendencia. La tendencia es, una vez que acepta a Cristo Jesús, tratar de ser perfeccionado por su propia obra, ¿no? Por sus propios logros. Y de vez en cuando escuchamos una crítica de algunos pastores que dice, mi gente ha dejado de trabajar. Mi gente no hace nada en la iglesia. Y es por causa de este mensaje de gracia. Entonces yo digo, bueno, el mensaje está funcionando entonces. Porque tal vez la gente estaba haciendo algo con un motivo totalmente incorrecto. Y muchos pastores dicen, bueno, mi gente no viene a la iglesia ahora. ¿Qué ha sido revelado si este es el caso? Culpen el mensaje de gracia, la gracia de Dios. Y a veces en algunos lugares, gracia es casi maldecir la palabra gracia. Cuando es una cosa divina, es una cosa que Dios nos ha dado, su gracia, abundantemente. Amén. Existe un trono de gracia, donde recibimos gracia en el tiempo que necesitamos socorro. Pero ¿cuál es el problema? A veces, ¿no? La gente está empujado, ¿no? Dominado en tal manera por ciertas iglesias, no esta iglesia, y los pastores, de tal manera que la gente hace algo motivado por el temor. Y hace años, en una iglesia en los Estados Unidos, un ministro que nosotros conocemos, el hermano David Horton y yo, no, él está predicando en la iglesia y está predicando en cuanto al temor de Dios, ¿no? Y creo que el hermano Horton mencionaba esta noche o antenoche, ¿no? De acerca del temor de Dios. Pero está predicando y dijo que la iglesia ha perdido el temor de Dios. Entonces, fue una iglesia grande en la ciudad de Tulsa, ¿no? Y cuando él dio el llamado, la mitad de esta iglesia, era otra iglesia, lo que hablaba el hermano Horton, esa es otra iglesia, ¿no? La mitad de la iglesia pasaron adelante para arrepentirse porque había perdido el temor de Dios. Y yo tengo que confesarles, he perdido
el temor de Dios. No tengo temor de Dios. Yo sé que me puede aplastar en cualquier momento. Él es Dios. Pero me ama tanto. Y además Cristo Jesús tomó mi lugar. ¿No? Y todo el juicio que estaba en mi contra cayó sobre Él. ¿No? Entonces Dios me ama en tal manera que Él nunca va a hacer una cosa así conmigo. Aleluya. Pero la idea y la condenación que vino con esta. Ahora imagínense, esta gente evidentemente no estaba bien establecido en lo que significa ser justificado. Es una cosa, perdón de pecado. No, una persona puede venir y yo puedo perdonar su pecado. Yo puedo decir, tus pecados son perdonados. ¿Es mentiroso o no? ¿Es mentira o no? No, ¿por qué? Porque la Biblia dice que Jesús, ¿no? Dios estaba en Jesús, en Cristo Jesús. ¿Qué está haciendo? No tomando en cuenta sus pecados, sino cancelándolos. El pecado de todo el mundo ha sido cancelado. Entonces yo puedo decir a la persona, tus pecados ya son perdonados. No. Pero el perdón es una cosa, justificación es otra cosa. Porque la persona que ha sido justificado quiere decir que no existe ningún archivo, nada acerca de su pasado. Tanto que Dios, no solamente en el sentido de la justificación, en el sentido de que, ok, te cuento como hombre justo, Él nos da su propia justicia. No, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. No. Entonces la gente muchas veces no está establecido en lo que significa ser justificado y la justicia. Y todo el término es un término forense que significa que había un juez, había una sentencia, había penalidad, y para la persona ser justificado quiere decir que alguien pagó la penalidad para ser justificado. Ahora, nota acá en Gálatas capítulo 4. Verso 1 dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. ¿No? En la Reina Valera dice, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Es lo que hablamos anoche acerca de colocación de hijo. Así también nosotros, Pablo dice, cuando éramos niños. Ahora, éramos significa ¿qué cosa? Pasado, pero ya no somos. ¿No? Pablo está diciendo, cuando éramos los judíos, cuando éramos niños, ya no somos. ¿No? Cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaba bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Nota lo que dice en Romanos capítulo 8. ¿No? Romanos capítulo 8. Seguramente hermano Horton va allá también esta noche, ¿no? Romanos capítulo 8. Pero leemos verso 14 y adelante. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu
de la opción por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, vemos, ahí es el problema, ¿no? Hay que padecer con Él. No, todo el mundo quiere ser heredero, pero no quiere padecer con Él. ¿Qué quiere decir con esta? Su padecimiento, deberíamos participar en esta, en el sentido que Él hizo esta para nosotros. No. Él hizo esta para nosotros. No quiere decir que yo tengo que padecer. Yo tengo que sufrir. El sufrimiento que Jesús hizo para mí. Yo tengo que participar en esta creyendo que esta fue para mí. Y esta fue suficiente para mí. Ahora, nota acá. Y dice, si hijos también herederos de Dios y co-herederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué quiere decir? Fuimos crucificados con Él. Tú necesitas ir al Calvario con Él. Tú necesitas caminar con Él al Calvario. Tú necesitas entender que cuando Él fue crucificado, tú también, el viejo hombre, conforme en Romanos capítulo 6, el viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Una versión dice en Romanos capítulo 8, hablando acerca del viejo hombre, lo mejor que puedes hacer es darle un buen entierro. No. Pero ojo, ese es el problema. No, mucha gente que tenía un problema, situación, no, puede ser falta de finanzas, puede ser una enfermedad. Ellos prestan atención tanto a su enfermedad, a su falta de dinero, en vez de llevar esta a la cruz del Calvario, en deje que la cruz del Calvario mata esta circunstancia. La palabra circunstancia, ¿de dónde viene? Es poner un cerco. Es poner un cerco alrededor. Es la circunstancia. Quiere poner un cerco, mantener en esclavitud. No. Ahora, digo esto porque a veces no nos damos cuenta, pero en muchos lugares el espíritu que maneja, por ejemplo, es un ejemplo fresco, ¿no? Que este pastor que predica, ¿no? En la televisión de los Estados Unidos, tiene una iglesia grande, está hablando acerca del día de expiación, que ese es el día más santo de Dios, el día de expiación, ¿no? Pero este día de expiación no es hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy, no. Hay otro grupo que dice, bueno, ustedes están mal. Y porque ustedes no observan el día de reposo, viernes en la tarde, sábado en la tarde, nadie va a ir al cielo. Entonces la salvación viene por observar el día de reposo. ¿No? Y muchas iglesias ya han comenzado nuevamente con la fiesta. Escuché un predicador que decía en una cosa de un evangelista, dijo, nosotros los cristianos tenemos que volver y celebrar las fiestas judías. ¿Qué es estas cosas? Este es espíritu de esclavitud. Y este predicador, hablando acerca del día de expiación. Y por supuesto, detrás de como mencioné otro día, siempre, muchas veces, es el dinero, ¿no? Y entonces, motivando a la gente para dar. Pero él presentaba esta, ¿no? En tal manera que ustedes envían sus peticiones de oración. Y vamos a ponerlo sobre nuestro altar, ¿no? Y en el día de expiación, porque Dios honra este día de expiación. Vamos a orar una oración especial en el día de expiación para ustedes y ustedes van a recibir la respuesta.
Y como yo estaba en Florida, en los Estados Unidos, predicando en una iglesia sábado en la noche, yo estoy viendo la televisión cristiana, ¿no? Y de repente esta persona está ahí y muy dramático, ¿no? Y dice que acá esta noche hay una escalera que va al cielo. Y los ángeles están subiendo y bajando. Excelente, ¿no? Wow, que hay una escalera que va. Y si quiere visitarlo, hay que subir la escalera, ¿no? Y él dijo, ellos van a tomar su ofrenda. Yo pensé, mentiroso. Ellos no van a tomar la ofrenda, tú vas a tomar la ofrenda. La idea es que ellos van a tomar su ofrenda, van a llevar su ofrenda al cielo delante de Dios y volver con la respuesta. ¿Qué es esta? Es un espíritu de esclavitud. Quiere esclavizar a la gente de Dios dependiendo de la persona. Y una de las cosas que esta vez más impactante de toda nuestra salvación, y nosotros tenemos acceso directamente a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Tenemos acceso directo a Dios. Aleluya. Pero ese es el espíritu de esclavitud. Entonces nosotros escuchamos muchas veces sin darse cuenta y lo que está pasando es Satanás a través de un mensaje, a través de una cosa de un predicador, está nuevamente poniendo a su gente en esclavitud. Ahora saltamos ahí al versículo 21 porque mi tiempo ya está casi terminado. En Gálatas capítulo 4, verso 21. El tiempo pasa tan rápido. Los relojes acá en Chile son diferentes que Perú. Pues. Tengo 20 minutos. ¿Todavía? Sí, pero es poco tiempo. No estoy terminando, solamente estoy comenzando a prepararme para... Ahora, nota acá, dice, decidme, verso 21, decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? La pregunta es una gran pregunta. Porque mucha gente hoy día todavía quiere estar bajo la ley. No. ¿No han oído la ley? Es interesante, ¿no? De vez en cuando escuchamos a una persona hablando, criticando la gracia, usando una cosa de Levítico, una cosa así, pero tomando solamente una parte. Y eso se llama una ley barata. Han bajado el nivel de la ley. Quitan lo que quieren para explicar esta, pero a la vez ellos no cumplen toda la ley. Eso se llama bajar nivel y hacer la ley bien barata. Pero no se puede hacerlo. La ley no lo permite. No, la ley obliga a la persona si va a cumplir un punto o si quebranta la ley en un punto, quebranta la ley en todo su punto. ¿Cumple todo o nada? No, la ley es así. Y entonces, él dice, decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito, Abraham tuvo 2 hijos. Ojo, los 2 son hijos. Quiere decir que hay una diferencia en estos 2 hijos. ¿No? Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava y el otro de la libre. El de la esclava nació según la carne. Entonces, ¿cómo nació Isaac, pues? Pero no, toda la acción fue una acción física. Igual como su hermano. Pero hay una diferencia muy grande. Isaac fue concebido por la promesa. Amén. Entonces dice, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene de monte Sinaí, la ley, el cual da hijos para la esclavitud. Este es Agán.
Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Aleluya. Ahora, como yo decía otra noche, el judío nace y él no tiene que hacer nada para ser heredero de las bendiciones. Porque él es judío. No. Nosotros nacimos de nuevo, en realidad no tenemos que hacer nada para las bendiciones. Son parte de nuestra herencia. Solamente hay que creer la promesa, ¿no? Nota lo que dice en Romanos 4, nuevamente, ¿no? Romanos 4. Y como digo, la tendencia del ser humano, tendencia de todo cristiano, tendencia de denominaciones, la iglesia, es de repente decirle a la persona, tú tienes que actuar así, tienes que hacer así para poder ser bendecido. Y la verdad es que la herencia es nuestra. ¿Ustedes recuerdan la historia del hijo pródigo? No, el hijo pródigo pidió a su padre, ¿no? para darle su porción. Y la Biblia dice que Dios dio los dos, él y su hermano mayor, su porción. Dividió entre los dos de ellos. Y sabemos la historia, el hijo pródigo se fue, gastaba su dinero y finalmente quiso comer la cosa de los chanchos y nadie le daba para comer. Y evidentemente vivía con los gentiles, no los judíos, porque ellos no criaban chanchos. Entonces, no es cierto, ellos no tenían chanchos, ¿no? Entonces no estaba viviendo con los judíos. Y entonces dijo, yo sé qué voy a hacer. Voy a ir a la casa de mi padre. Y voy a decirle que no soy digno. Hazme un siervo. Y en ese entonces, una persona que tenía una finca, los siervos vivían en la casa, pero no en la casa, vivía en el terreno, vivía en sus casas afuera, en la parte de atrás. Entonces es lo que está diciendo, no voy a decir que voy a volver a presentarme como hijo, yo voy a volver a presentarme como siervo para vivir allá, porque ellos comen mejor que yo ahora. Los siervos en la casa de mi padre, viviendo afuera, ¿no? En su casita, viven mejor que yo. Entonces voy a ir y decir, no soy digno de ser su hijo. Solamente hay un problema. El padre no aceptaría su hijo como siervo. Es hijo de la casa. Aunque se fue lejos, aunque malgastaba todo su dinero, aunque todo estaba mal, sigue siendo su hijo. Entonces ustedes saben un poco la historia. Entonces el hijo vuelve, el padre estaba evidentemente mirando para él volver y veía caminando, él se fue corriendo, pone un túnico sobre él, pone el anillo de la familia nuevamente en su dedo. Y manda a ellos matar el becerro gordo. Porque mi hijo que estaba muerto, ya está vivo. Y el hermano mayor, que la Biblia dice que ya tenía también su porción, vuelve del campo, escucha la música y sabe que hay una fiesta. ¿Y qué está pasando? Los siervos vienen y dicen, no has escuchado. Tu hermano menor ha vuelto. Y tu padre mandó matar el cabrito, el becerro gordo. Ese es animal de fiesta, que alguien está cuidándole para tener fiesta. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, el hermano mayor se enojó
ni entraba, ¿no? Y finalmente cuando conversa con su padre dice, todos estos años he estado contigo y ni me da un cabrito flaco. Imagínense, la gente que ha estado en la iglesia año tras año, tras año, tras año, no han recibido nada de Dios. Y de repente viene un jovencito, lee la Biblia, escucha el mensaje de gracia, escucha quién es en Cristo Jesús y cree a Dios. Y Dios comienza a derramar bendición sobre su vida. Y esta persona dice, todos estos años he estado en la iglesia y Dios me hace así. Como yo mencioné otra noche, ¿no? En la noche de testimonio. Las hermanas santas, ¿no? Como hermano Horton explica con su cabello puesto ahí, ¿no? Se pusieron de pie y gracias a Dios, soy salva, 40 años, ¿no? Y santificada. Y esta noche, después de recibir la palabra de Dios acerca de la justicia de Dios, yo me pongo de pie y yo digo, yo quiero confesar que yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y como Jesús, todos los ojos del templo estaban fijados en mí. ¿Cómo se atreve a decir esto? Hemos estado en la iglesia 40 años y todavía no somos justos. Aquí es el problema. Ellos estaban todavía en esclavitud. Tuvimos gente que venía el día domingo. Yo manejaba bus recogiendo los niños. 3 años manejando bus, recogiendo niños para llevarlos a la iglesia el día domingo. Y recogimos varias personas adultas también, ¿no? Y entonces, algunos de ellos acostumbrados a ir a la iglesia. En la iglesia el día domingo sienten la presencia de Dios. Y porque tuvimos buena canción y todo eso, y la presencia de Dios estaba, la gente sentía la presencia de Dios, danzaba, corría. No fue un tiempo de celebración, pero el día lunes, cuando volvieron a casa, no tenían victoria. Toda la semana no tenían victoria. Y finalmente vuelve a la iglesia el día domingo. Y sienten la presencia de Dios, saltan, brincan, pero durante la semana no tienen victoria. ¿Por qué? Porque durante la semana sus ojos están puestos en sí mismos. Sus ojos no están puestos en Cristo Jesús, quien es el autor y consumidor de nuestra fe. Aleluya. Y sin darse cuenta, ahora, el problema con esto es este, ¿no? Acá dice en Romanos capítulo 4, verso 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ahora, piensen en esto. Sino por la justicia de la fe. ¿Qué fue contado como justicia? En cuanto a Abraham, ¿qué fue contado? Su fe. ¿No es cierto? Abraham creyó a Dios. Recuerda en Gálatas capítulo 3, dice en verso 8, ¿no? Y la Escritura previendo que Dios iba a justificar a los gentiles, ¿no? Por la fe, predicó de antemano el evangelio a Abraham. Y entonces Abraham creyó el evangelio. No otro evangelio, Abraham creyó el evangelio que nosotros tenemos. Ahora nota lo que dice. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ahora, si esto fue dado a Abraham por la justicia de fe, ¿qué hay en nosotros? Por la justicia de fe. ¿No es cierto? ¿No es igual? Igual es, ¿no? Nota verso 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa.
vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces, si yo vuelvo a tratar por mi conducta, por mis obras, por una cosa mía de merecer cualquier acción que yo tomo para merecer algo que Dios nos ha dado por medio de Cristo Jesús, esta anula la promesa. ¿No? Y eso es lo que estaba pasando con esta mujer que tenía cáncer. Ella tratando de ser sanado, tratando de hacer algo para merecerlo, tratando de manejar su vida en tal manera que finalmente Dios dice, ok, te voy a sanar. Pero la sanidad es una parte de nuestra bendición. Bienestar es una parte de nuestra bendición. Este versículo en Deuteronomio, capítulo 8, verso 18, que dice, Dios nos ha dado poder para hacer riquezas. ¿Para qué? Para confirmar la promesa que Él hizo a los padres. Esta pertenece a nosotros. No dice que Dios me ha dado poder para hacer riquezas para que yo predique el Evangelio. No dice esto, porque deberíamos compartir acerca de Dios, la bondad de nuestro Dios, si tenemos dinero o no tenemos dinero. ¿Recuerda la canción? Sin dinero, va con dinero, predicamos el Evangelio. No es así. Pero mucha gente no se da cuenta, ¿no? Que si yo me fijo en mí mismo, en mi mejor día, no es suficiente. En mi mejor día, sencillamente, no es suficiente. Porque es cierto, no he orado lo suficiente. Y es evidente por lo, no, como predicadores parecen, no han ayunado suficiente. ¿No es cierto? Entonces nosotros podemos, si miramos a nosotros, sencillamente no llegamos a la altura. No llegamos. Pero si miremos a Cristo Jesús, Él es más que suficiente. Aleluya. Es impactante cuando vemos a una persona luchando, tratando de obtener. Por esta razón, cuando el predicador acá dice, el día de expiación, y recuerda que no puedes acercar a Dios con la mano vacía. Esto no es cierto. Es mi padre. No es el padrino, por si acaso. Es mi padre. ¿Me entiendes? No. Y podemos acercarle. Qué gusto tiene nuestro Padre cuando le acercamos solamente para tener compañerismo con Él, para conversarle, disfrutar en Él. No, mucho que hacer hoy día acerca de la presencia de Dios, pero no magnificamos la presencia sobre Él. No. Y en la iglesia tenemos tantas cosas, ¿no? Una persona escribe en el Facebook hace tiempo, estamos luchando para la gloria de Dios. Yo pongo, nosotros vivimos en la gloria. No estoy luchando para la gloria de Dios. La cosa más gloriosa que Dios jamás ha hecho en toda la tierra está sentado en su silla. Aleluya, gloria a Dios. Ponga la tapa, hermano. Ok, yo termino con esta, no hago en todo el piso. Gloria a Dios. Aleluya. Necesita algo más grande que este. Aleluya. Gloria a Dios. Somos realmente una nueva criatura. Y todo es suya. Todo es suya. Todo es suya. Gloria a Dios. Aleluya. Todo es suya. Aleluya.
quiero retarles. Dale a Dios la oportunidad para derramar su amor sobre ti, la manera que Él quiere. Sin ninguna restricción tuya, sin ningún impedimento tuya, sin ninguna calificación tuya. Déjele tener la libertad para abrazarte y derramar su amor sobre ti en tal manera que tú vienes a ser un testimonio de lo que Dios puede hacer contigo acá en la tierra. Aleluya. Y cuando la gente, como el siervo que fue enviado para buscar esposo por Isaac, le dice, Dios ha hecho mi siervo, mi Señor. Y dice el siervo, Dios ha hecho mi Señor rico en oro, en plata, en ganado y animales. Aleluya. ¿Cree que Dios es capaz para hacerlo? Amén. Él es capaz para hacerlo. Amén. Si lo dejamos. Amén, amén, amén.